A lo largo de su vida, Angie Dickinson no fue ajena al romance. Como una de las bellezas más cautivadoras de Hollywood, los hombres iban y venían. Algunos le trajeron alegría, otros solo le dejaron arrepentimiento. Sin embargo, en medio del torbellino de romances fugaces y escándalos que acapararon titulares, hubo un hombre que se destacó entre todos. Ahora, a sus 93 años, con la claridad que da una vida plena, Dickinson rememora su pasado y confiesa quién fue el amor de su vida. ¿Quién es este hombre misterioso? Acompáñanos a descubrirlo. Sus humildes comienzos. Antes de ser policía, antes de los flashes de las cámaras y los papeles icónicos, Angie Dickinson ya había cautivado a algunos de los hombres más poderosos de Hollywood. Frank Sinatra la adoraba. Se rumoreaba que John F. Kennedy estaba prendado de ella. Los directores la elegían no solo por su belleza, sino porque sabía desenvolverse con soltura en pantalla. Fuerte, sensual y siempre con el control de la situación. Los hombres en su vida acaparaban los titulares, pero Angie hizo historia. No era solo alguien a quien los hombres observaban, era alguien a quien el público admiraba. Cuando Angie asumía un papel, no solo lo interpretaba, sino que lo hacía suyo. Su papel revelación como la sargento Pepper Anderson y la policía no fue solo un hito para la televisión, sino un cambio cultural. Por primera vez, una mujer protagonizó un drama de 1 hora en horario estelar y lo hizo con autoridad y carisma. Angie sabía cómo desenvolverse ante la cámara, pero también cómo cautivar a la gente. Su presencia era innegable, pero su historia no comenzó en una alfombra roja. Empezó en un pequeño pueblo de las praderas de Dakota del Norte. Antes del glamour, los vestidos de gala y el deslumbrante flash de las cámaras de Hollywood, Angie Dickinson era simplemente Angeline Brown, una chica de pueblo con grandes sueños y una chispa que nunca se apagaba. Nacida el 30 de septiembre de 1931 en el tranquilo pueblo de Culm, Dakota del Norte, era la mediana de 3 hijas en una familia germano-estadounidense trabajadora. Sus padres, Frederica y Leo Henry Brown, estaban profundamente arraigados en su comunidad. Leo, un respetado editor de periódicos y director de los periódicos Call Messenger y Edgeley Mail, era un hombre de palabras y de historias. Esa influencia calaría hondo en Angie, quien un día cautivaría al público no con tinta sobre papel, sino con el magnetismo de su presencia en la pantalla. Desde el principio, las historias la rodearon. Fue criada en la fe católica y creció en un hogar donde la disciplina se unía a la imaginación. Su padre, un hombre polifacético del pueblo, no solo dirigía el periódico, sino que también trabajaba como proyeccionista en el único cine de la localidad. La joven Angie solía quedar absorta frente a la pantalla, viendo cómo las historias en blanco y negro cobraban vida, hasta que la tragedia golpeó y el cine se incendió. Aún así, para entonces la semilla ya estaba plantada. Para ella, las películas ya no eran solo entretenimiento, eran magia. En 1942, a la tierna edad de 10 años, la vida de Angie cambió drásticamente. La familia Brown hizo las maletas y dejó las tranquilas llanuras de Dakota del Norte para mudarse a los soleados suburbios del sur de California. Se instalaron en Burbank, a tiro de piedra de Hollywood. Aunque las luces de la gran ciudad aún estaban muy lejos de la realidad de Angie, pronto demostró que era mucho más que una cara bonita. A los 15 años, se graduó de la preparatoria Bellarmine Jefferson, un año después de ganar el 6º concurso anual de ensayos sobre la Declaración de Derechos. Un claro ejemplo de su vocación periodística. Era sumamente inteligente, elocuente y decidida. Aunque inicialmente planeaba seguir los pasos de su padre como escritora, estudió en Immaculate Heart y en Glendale Community College, donde se graduó en Administración de Empresas en 1954. Durante esos años, trabajó en la terminal aérea de Lockheed, ahora Aeropuerto Bob Hope, e incluso en una fábrica de repuestos. Eran trabajos humildes, pero Angie nunca se consideró superior a ellos. Se esforzaba, aprendía y absorbía conocimientos.
Luego llegó 1952. Angie Brown se convirtió en Angie Dickinson al casarse con el jugador de fútbol americano Gene Dickinson. El apellido perduraría mucho después de que el matrimonio terminara. El papel que la catapultó a la fama y su destino, como suele suceder en las historias de Hollywood, llegaron de forma inesperada. Angie participó en una preliminar local del concurso de Miss America y quedó en segundo lugar, pero fue suficiente para llamar la atención de un agente de casting. Esa pequeña oportunidad le consiguió un trabajo como una de las 6 glamurosas presentadoras del programa de Jimmy Durant. Con una elegancia y un encanto deslumbrantes, acaparó todas las miradas incluso entre tanta belleza y talento. A partir de ahí, todo empezó a suceder. Un productor de televisión vio algo especial en ella, algo más allá de la belleza, una presencia. La animó a probar la actuación. Angie se tomó la sugerencia en serio y se sumergió en el arte con el corazón de una estudiante y el alma de una artista. Poco después, la NBC la contactó y comenzó a aparecer en el programa Colgate Comedy Hour y otros programas de variedades. Fue durante este periodo que conoció a Frank Sinatra, quien rápidamente se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, un aliado y confidente en el impredecible mundo del espectáculo. Su debut como actriz tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo de 1954 en un episodio de Death Valley Days. Un comienzo modesto, pero fue la puerta de entrada a algo más grande. Angie se convirtió rápidamente en una figura clave de la época dorada de la televisión, interpretando papeles en producciones que iban desde Matinee Theater hasta Buffalo Bill Jr., City Detective y General Electric Theater. Poseía una versatilidad excepcional. En un momento era dulce y conmovedora, al siguiente, apasionada e implacable. Sus apariciones en Gunsmoke, The Virginia y Cheyenne demostraron que sabía montar a caballo, manejar armas y dominar la escena como nadie. A finales de la década de 1950, Dickinson era uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Su primer papel, sin acreditar, fue en Lucky Me de 1954, protagonizada por la efervescente Doris Day. Si parpadeas, te la pierdes. Pero fue el comienzo de algo importante. Durante los siguientes 2 años, empezó a acumular papeles secundarios. Desde el principio, dejó claro que no le interesaba seguir los pasos de Marilyn Monroe o Jane Mansfield. Se negaba a convertirse en otra rubia explosiva convertida en una caricatura. Los estudios lo intentaron de todos modos, aclarando su abundante melena castaña natural hasta convertirla en un rubio miel suave, lo justo para cumplir con los cánones de belleza de la época, pero sin encasillarla. Tenía talento y estaba decidida a usarlo. Su gran oportunidad no llegó de repente, sino poco a poco en un pueblo polvoriento. Río Bravo, 1959. Dirigida por Howard Hawks, Rio Bravo fue una película emblemática que consagró a Dickinson como una de las actrices principales de Hollywood. En el papel de Feathers, la coqueta croupier que cautiva al curtido sheriff, interpretado nada menos que por John Wayne, Dickinson brilló con luz propia. Se mantuvo a la altura de un reparto estelar que incluía a Dean Martin, Ricky Nelson y Walter Brennan. Y lo hizo con ingenio, una sensual contención y un toque de picardía que la hizo inolvidable. Desde las praderas de Dakota del Norte hasta la realeza de Hollywood, la trayectoria de Angie Dickinson fue de todo menos típica. Desafió los estereotipos, evitó los clichés y se convirtió en un ícono no solo por su apariencia, sino por su desenvoltura en cada época del cine y la televisión. Siempre evolucionando, siempre en control, siempre inolvidable. Así fue el papel de Angie Dickinson en The Policewoman. A principios de la década de 1970, Angie Dickinson ya se había labrado un lugar en Hollywood.
Era conocida por su sensualidad, su dominio en pantalla y una trayectoria que oscilaba con naturalidad entre la crudeza del cine de serie B y el encanto de las estrellas de Hollywood. Ella no necesitaba la televisión, pero la televisión la llamó de todos modos. En marzo de 1974, Dickinson apareció en un solo episodio de Police Story, una cruda serie antológica conocida por su visión realista de la aplicación de la ley. El episodio fue un éxito, y ella también. Los espectadores respondieron de inmediato, al igual que la cadena. NBC le hizo una oferta. Un papel protagónico en una serie derivada, una serie semanal, su propio programa. Al principio, Dickinson se resistió. La televisión, especialmente para las mujeres en aquella época, tenía fama de simplificar a los personajes reduciéndolos a estereotipos, pero los productores presentaron una propuesta convincente. Este papel sería diferente, y lo que es más importante, la pondría frente a millones de espectadores cada semana. Así que Dickinson aceptó. La serie Policewoman se estrenó ese mismo año con Dickinson interpretando a la sargento Suzanne Pepper Anderson, una agente de la Unidad de Conspiración Criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles. Trabajó de incógnito, cambiando de disfraz mientras investigaba los rincones más oscuros de la ciudad. Earl Hollowman coprotagonizó la película como su superior, el sargento Bill Crowley, junto a Charles Deerup y Ed Bernard como sus compañeros investigadores. Desde el principio, Dickinson dominó la pantalla con autoridad. No interpretó el papel de mujer dura solo para demostrar nada. Pepper era perspicaz, serena y empática, un personaje que no necesitaba gritar para tomar el control. El público respondió. La serie rápidamente escaló posiciones en las audiencias, convirtiéndose en un éxito inesperado, no solo en Estados Unidos, sino en países de todo el mundo. En una época en la que las protagonistas femeninas en los dramas eran escasas, la presencia de Dickinson fue más que una novedad. Fue un punto de inflexión. Recibió 3 nominaciones consecutivas al Emmy, a la mejor actriz principal en una serie dramática y ganó un Globo de Oro. La serie Policewoman se emitió durante 4 temporadas y, en su apogeo, Dickinson se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de la televisión. Sin embargo, el éxito tuvo un precio. Años después, en una entrevista de 2019, reflexionó sobre la serie con cierto arrepentimiento. El ritmo de rodaje era implacable, la paga era escasa, y la dedicación de tiempo la obligaba a rechazar papeles en películas que podrían haber impulsado su carrera en otras direcciones. Además, sufría la constante presión de mantener su imagen. ¿Acaso mis piernas se explotan?, bromeó una vez. Bueno, es lo único que tengo para ofrecer. Aunque tenía voz y voto creativo, a menudo le asignaban escenas que se basaban en gran medida en su atractivo físico, como atender una llamada telefónica mientras se daba un baño de burbujas. Ella siguió el juego, pero la tensión entre la esencia del personaje y las expectativas de la industria siempre estuvo presente. Aún así, el impacto de Policewoman fue mucho más allá de los índices de audiencia. Los departamentos de policía de todo el país reportaron un aumento en las solicitudes de mujeres, muchas inspiradas por lo que vieron en pantalla. Pepper Anderson no era solo un personaje. Se convirtió en un símbolo de lo que las mujeres podían hacer y del lugar que les correspondía. Dickinson era consciente del momento cultural que había ayudado a forjar. En 1987, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles le otorgó un doctorado honoris causa, lo aceptó con un guiño. Ahora pueden llamarme Doctora Pepper. Incluso, después de que el programa terminara en 1978, regresó al papel tanto para la parodia como para la nostalgia, retomando a Pepper Anderson para el especial de Ringo de NBC con Ringo Starr y John Ritter, y burlándose de su propia imagen en los especiales navideños de Bob Hope y un episodio de Saturday Night Live de 1987.
La tumultuosa vida amorosa de Angie Dickinson, equilibrando una carrera de alto perfil y una vida profundamente personal, es una cuerda floja que pocos en Hollywood caminan con gracia. Para Angie Dickinson, la familia a menudo era lo primero, incluso cuando el foco amenazaba con llevarla en otra dirección. Antes de convertirse en un nombre conocido, Angie se casó con Jean Dickinson en 1952, la estrella del equipo de fútbol americano de Glendale College. Fueron novios en la universidad, pero su matrimonio terminó en 1959. Ese mismo año, ella consiguió el papel que la catapultó a la fama como Feathers, la jugadora coqueta de Río Bravo. Esa actuación consolidó su imagen como un ícono y marcó el inicio de su ascenso en Hollywood. En los años siguientes, su vida personal atrajo casi tanta atención como sus papeles en la pantalla. Dickinson mantuvo relaciones sentimentales con algunos de los hombres más influyentes de la cultura estadounidense, entre ellos Frank Sinatra, su compañero de reparto en Ocean's 11, y, según se dice, el presidente John F. Kennedy. Pero la relación que más definiría su vida privada comenzó en 1965, cuando se casó con el legendario compositor Burt Bacharach, autor de éxitos como I Say a Little Prayer y What the World Needs Now is Love. Su matrimonio duró 15 años, un periodo poco común en el mundo del espectáculo. Dickinson se describió a sí misma como una gran admiradora de Bacharach, y durante un tiempo la pareja supo compaginar la fama, la ambición y el cariño con una elegancia admirable. En 1966 dieron la bienvenida a su única hija, Nikki. Nació 3 meses prematura y con un peso de apenas 800 gramos, por lo que su supervivencia era incierta. Los médicos advirtieron que sus posibilidades eran escasas. Angie y Burt siguieron el progreso de su hija hora tras hora, celebrando cada pequeño logro. Ganó 1 onza extra al día sin sufrir ninguna crisis. Nikki se recuperó, pero los desafíos continuaron. Más tarde desarrolló problemas de visión y finalmente le diagnosticaron síndrome de Asperger. Para Dickinson, la experiencia lo cambió todo. Sus decisiones profesionales ya no se limitaban a los guiones o al tiempo en pantalla, sino que giraban en torno a la cercanía con su hogar. Empezó a rechazar papeles, algunos de ellos de gran importancia, para poder estar más presente. Entre ellos, el icónico personaje de Hot Lips Houlihan en MASH, un papel que rechazó porque le habría supuesto pasar demasiado tiempo lejos de su hija. Incluso cuando consiguió el papel de policía en 1974, insistió en establecer límites. Dickinson se negaba a trabajar horas extras, prefiriendo estar en casa a tiempo para preparar la cena para Bacharach y Nikki. Era una postura poco común en una industria basada en largas jornadas laborales y una vida personal difusa. Pero para Dickinson, la vida doméstica no era algo que pudiera relegarse a ratos entre rodajes. Era la base de todo lo demás. Su decisión de priorizar a la familia significó renunciar a papeles estelares que podrían haberla catapultado a la fama en Hollywood, pero nunca pareció arrepentirse. Sus elecciones revelaban a una mujer que comprendía el precio de la fama y elegía con criterio cuándo y cómo pagarlo. Antes de que Police la catapultara al estrellato, Angie Dickinson tenía una cosa clara. No quería ser más famosa que su marido, pero eso fue precisamente lo que ocurrió. Mientras la carrera de Angie despegaba a mediados de la década de 1970, Burt Bacharach atravesaba un periodo difícil. Profesionalmente, tuvo un bajón, sobre todo cuando su colaborador de toda la vida, Dionne Warwick, lo demandó por una disputa contractual. En casa, también empezaban a notarse las grietas. A pesar del profundo cariño que sentía por Bacharach, una vez confesó estar loca por él. Angie era quien hacía los verdaderos sacrificios. Estableció límites claros en el trabajo. Nada de fines de semana, nada de horas extras y nada de rodajes nocturnos si podía evitarlo.
Al terminar la jornada, se iba directamente a casa a preparar la cena para Bert y su hija Nikki. Su compañero de reparto y amigo Earl Hollowman lo expresó claramente. Fue duro para Angie. Intentaba mantener a flote una exitosa serie de televisión y su matrimonio, y la tensión era evidente. En 1976, apenas 2 años después del inicio de Police Woman, Angie y Bert habían comenzado a vivir separados discretamente. El matrimonio no había terminado, al menos no oficialmente, pero ya no compartían el mismo día a día. Bacharach pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de playa en Del Mar, mientras que Angie se quedaba en su casa de Beverly Hills con Nikki. Sus amigos lo consideraban un arreglo extraño, y Angie estaba de acuerdo. Aún así, insistía en que lo estaban resolviendo a su manera. «Estamos saliendo con otras personas», dijo una vez. «Pero sigo considerándome casada con Bert. Completamente casada. Lo amo. Lo adoro». Ese sentimiento de lealtad perduró, pero no pudo detener el distanciamiento. Tras 5 años de separación, se divorciaron en 1981. Angie se culpó a sí misma, al menos en parte. Dijo que pasaba demasiadas horas en el set y que, si las circunstancias hubieran sido al revés, ella también se habría marchado. Bacharach finalmente se casó con la compositora Carol Bayer Sager. Angie le deseó lo mejor, reconociendo que él necesitaba a alguien que lo comprendiera a un nivel que ella nunca llegó a alcanzar. Aún así, su conexión nunca se disolvió por completo. Angie conservaba sus fotos por toda la casa, y el amor que sentían por Nikki seguía siendo el vínculo principal entre ellos. Nikki tenía inclinación por la música, igual que su padre. Tocaba la batería y sentía curiosidad por la ciencia, la naturaleza y el mundo que la rodeaba. En cierto modo, era completamente diferente a su madre. Angie recordó una vez que Nikki le dijo que nunca serían igual de femeninas, un momento que se le quedó grabado. A pesar de años de luchar contra problemas de visión y el síndrome de Asperger, Nikki encontró un propósito en el estudio de la geología en la Universidad Luterana de California. Con la ayuda de su padre, logró obtener su título, pero su mala vista le impidió ejercer su profesión. En abril de 2012, Nikki se suicidó en su apartamento de Thousand Oaks. Tenía 40 años. Los detalles fueron desgarradores. Utilizó una bolsa de plástico y helio para acabar con su vida, buscando, como declaró posteriormente el portavoz de Bert, la paz que la liberaba del peso mental y emocional que había soportado durante tanto tiempo. Se suicidó en silencio y en paz, para escapar de los estragos que el síndrome de Asperger le había causado en el cerebro, según el comunicado. A Nikki le encantaba la ciencia, la glaciación, las lluvias de meteoritos, los terremotos, los gatitos, las puestas de sol y Tahití. Bert incluso le había escrito una canción llamada Nikki en 1969, mucho antes de que comprendieran del todo sus problemas. Su muerte fue un golpe devastador para ambos padres. Para Angie, fue un dolor que jamás desaparece por completo. La pérdida marcó el final de un capítulo largo y difícil, una vida marcada por la fama, el sacrificio y el amor silencioso e inquebrantable de una madre que siempre estuvo presente. Aunque Angie atravesó un momento desgarrador en su vida, también hubo momentos de alegría en los que se enamoró profundamente. ¿Quién fue el amor de la vida de Angie Dickinson? Fue el amor de su vida, pero no el hombre con quien se casó. Angie Dickinson y Frank Sinatra vivieron un apasionado romance intermitente que duró 2 décadas. A pesar de su profunda conexión y afecto mutuo, nunca llegaron a casarse. Para un amor tan intenso como el suyo, aún había obstáculos. Sinatra, quien se casó 4 veces a lo largo de su vida, estuvo a punto de tomar un camino diferente con Dickinson. La protagonista de La Policía reveló más tarde que ella y Sinatra consideraron seriamente el matrimonio, pero finalmente no se concretó. Aunque lo describe como el amor de su vida, Dickinson admitió que hubo razones por las que no pudo aceptar. Su historia comenzó en 1953,
cuando se conocieron entre bastidores en el espectáculo de comedia de Colgate. En aquel entonces, Dickinson estaba casada con su primer marido, Gene Dickinson, mientras que Sinatra estaba con su segunda esposa, Ava Gardner. Aún así, surgió la chispa. Sinatra le preguntó si tenía pareja y, cuando ella respondió que sí, él le preguntó, ¿debería pedirte tu número? Ella se lo dio. Su química se trasladó a la pantalla cuando coprotagonizaron Ocean's 11 en 1960, donde Dickinson interpretó a Beatrice, la esposa de Danny Ocean. Ese mismo año, ella se divorció de su marido. A partir de entonces, ella y Sinatra permanecieron conectados, a veces románticamente, a veces como amigos íntimos, pero siempre con un vínculo difícil de definir. En una entrevista de 2016 con Studio 10, Dickinson reflexionó sobre su relación. Él fue el hombre más importante de mi vida. Fuimos amantes intermitentemente durante muchos años. Incluso hablaron de casarse en 1964. En una entrevista posterior con Fox News, dijo, «De hecho, hablamos de ello. Nos sentíamos tan cómodos el uno con el otro que no era realmente necesario, pero sí surgió un par de veces. No me entusiasmaba la idea. No habría querido asumir ese reto». Ese reto, según explicó, era el estilo de vida nocturno de Sinatra. Se acostaba a las 6:00 de la mañana, le dijo a Entertainment Weekly. Estaba loca por él. Era fabuloso. Era absolutamente el amor de mi vida, aunque no hubiera querido casarme con él. Sinatra también tenía sus reservas. Una vez le dijo a Dickinson, «No me voy a casar con una estrella de cine». Dickinson se rió de la ironía, considerando que él se casó más tarde con la actriz Mia Farrow en 1966 y que anteriormente había estado casado con Ava Gardner. En una entrevista con CBS Sunday Morning, Dickinson recordó haber respondido, «No te culpo, no se lo desearía a nadie», añadió. En realidad, no quería casarme con él, así que no quería que me lo pidiera porque no quería decirle que no a Frank Sinatra. A pesar de no haberse casado, su vínculo perduró hasta la muerte de Sinatra en 1998. Dickinson se casó con el compositor Burt Bacharach en 1965. Hoy, Dickinson recuerda a Sinatra con gran cariño y una sonrisa. «Él fue el amor de mi vida», dijo a Fox News. «Me da gusto pensar en él. Era un talento extraordinario, por decirlo menos. Cuando ves su habilidad para actuar y cantar, no siempre aceptaba retos, pero creo que podría haber cantado cualquier cosa», agregó con cariño. También era un hombre extraordinario. Era difícil, maravilloso, valiente y tonto. Su historia de amor quizás no culminó en matrimonio, pero dejó una huella imborrable. Un recordatorio agridulce de que, a veces, las relaciones más significativas son las que se salen de lo convencional. La verdad sobre la relación de Angie Dickinson y John Wayne. Angie Dickinson fue una pionera en la televisión, pero fuera de la pantalla, su vida fue igual de cautivadora y, en ocasiones, escandalosa. Su relación intermitente con Sinatra fue uno de los rumores que la acompañaron en su ascenso a Hollywood. Entre los chismes que surgieron, se rumoreaba que había tenido un romance con nada menos que John Wayne. ¿Pero era cierto? ¿Realmente hubo química entre ellos o fue solo humo? Si bien algunas historias se desvanecen con el tiempo, la conexión entre Dickinson y Wayne sigue despertando curiosidad, en parte debido a la innegable química que compartieron en pantalla. John Wayne, el icónico actor de westerns, compartió pantalla con muchas actrices fuertes a lo largo de los años, pero, según el propio Duque, ninguna le causó la misma impresión que Angie Dickinson. Ambos se conocieron en 1958 durante el rodaje de Me casé con una mujer. En esta comedia ligera, Wayne hizo un cameo interpretándose a sí mismo, y Dickinson interpretó a su esposa en la pantalla. Aunque su tiempo juntos en pantalla fue breve, surgió una chispa. A pesar de la diferencia de edad de 24 años, congeniaron de inmediato. Lo que comenzó como una colaboración profesional se extendió a varias películas y, supuestamente, a una conexión personal más profunda.
Su segundo encuentro en un plató tuvo lugar años después en la película bélica de 1966, Cast a Giant Shadow. Pero su colaboración más memorable y celebrada, la que inmortalizó su química en la historia del cine, fue Rio Bravo en 1959. Dirigida por el legendario Howard Hawks, Rio Bravo ha ganado prestigio con el paso de las décadas y ahora se considera uno de los mejores westerns jamás realizados. Con su fascinante mezcla de acción, romance y tensión, mostró al público una faceta diferente de John Wayne, suavizada por la presencia de Dickinson. Ella interpretó a Feathers, una corista audaz e ingeniosa que inicia un romance inesperado con el sheriff rudo y pragmático de Wayne. Y a diferencia de la mayoría de las películas anteriores de Wayne, Rio Bravo se atrevió a darle a su personaje un final romántico. Como bien dice el personaje de Walter Brennan en los últimos momentos, el sheriff se ha conseguido una chica. Eso no era típico de Wayne. Sus personajes solían ser demasiado rudos, demasiado centrados, demasiado reservados para que florecieran las historias de amor. Pero con Dickinson funcionó. Y eso no es casualidad. Ella sacó a relucir algo en él que pocas otras podían. El afecto entre ellos no era solo parte del guión. Se sentía real, natural y profundamente creíble. Por su parte, Dickinson nunca perdió la oportunidad de elogiar a Wayne, describiéndolo como adorable. En entrevistas posteriores, en una conversación de 2011 con Austin Culture Map, señaló cómo Rio Bravo mostraba una faceta diferente del actor, conocido por su estoicismo, un lado más tierno y vulnerable. Creo que es una faceta suya que no vimos en muchas de sus películas. Ella dijo que es difícil rebatir eso. Su actuación en Rio Bravo sigue siendo una de las mejores y una que ayudó a humanizar al vaquero carismático. Aún así, si bien su química en pantalla era electrizante, ¿qué hay fuera de ella? Los expertos de Hollywood y los antiguos fans han especulado durante mucho tiempo sobre si los dos compartieron un romance en la vida real. Los rumores nunca se confirmaron, pero tampoco se desmintieron del todo. No ayudó que, a lo largo de su carrera, Dickinson estuviera relacionada sentimentalmente con muchos hombres famosos. Frank Sinatra es uno de los más conocidos, pero John Wayne perdura precisamente por la química que desprendían en pantalla y la admiración mutua que expresaban en las entrevistas. El propio Wayne dijo una vez, según se cita en el libro de Michael Mann, John Wayne, el hombre detrás del mito. Tuvimos muchísima suerte de contar con Angie Dickinson. Tenía belleza, atractivo e inteligencia. Eso es un gran elogio viniendo de un hombre que trabajó con algunas de las mejores actrices de Hollywood, incluida Maureen O'Hara, su compañera de reparto más frecuente. Pero los halagos de Wayne no terminaron ahí. Es una de las mejores actrices con las que he trabajado, añadió, elevándola de simple compañera de reparto a colaboradora excepcional. El personaje de Dickinson, Feathers, ni siquiera aparece en Rio Bravo hasta el segundo acto. Pero una vez que lo hace, se roba todas las escenas en las que participa. Su ingenio, aplomo y seguridad están a la altura de la imponente presencia de Wayne en pantalla. Ella no solo interpreta el papel de interés amoroso, iguala la fuerza del sheriff con la suya propia. Curiosamente, Rio Bravo ha ganado prestigio con el tiempo. Aunque fue bien recibida en 1959, no fue hasta años después que críticos y cineastas comenzaron a reconocer su verdadero impacto. En 2008, el American Film Institute la nominó como una de las 10 mejores películas del oeste de todos los tiempos. En 2014, se incorporó al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso por su importancia cultural, histórica y estética. Su influencia se percibe en todas partes, incluso en películas modernas. El director John Carpenter la citó como una influencia clave en su thriller de 1976, Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Y no es solo la historia o la dirección lo que hace que Rio Bravo sea tan perdurable. El reparto,
Desde la inolvidable interpretación de Walter Brennan como Stumpy hasta los músicos y actores Dean Martin y Ricky Nelson, aporta algo especial. Pero, en esencia, es la interacción entre Wayne y Dickinson lo que le da chispa a la película. Es raro ver un western de esa época que equilibre con tanta elegancia la crudeza y el romance, y aún más raro que ese romance se sienta tan vivo. En cuanto a esos rumores, ni Dickinson ni Wayne los abordaron del todo, y quizás ahí reside parte de su encanto. En una época donde los secretos de Hollywood se guardaban celosamente y las leyendas se cultivaban con esmero, algunas verdades era mejor dejarlas sin decir. Lo que nos queda es el legado de una película y una pareja que sigue cautivando al público más de 6 décadas después. Ya fueran amantes fuera de la pantalla o simplemente compartieran un vínculo extraordinario en ella, una cosa está clara. Angie Dickinson y John Wayne crearon un recuerdo cinematográfico que aún evoca nuevas posibilidades. ¿Qué opinas de la relación entre Angie Dickinson y Frank Sinatra? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te encantará.